Geografías comentadas. Extender la vida de los que fueron. Seguimos llamando muerte a lo que deberíamos llamar olvido. Al recordarlos, estarán algo más entre nosotros. Alfonso VIII, parte primera. Cierto que resulta abrumador pensar, cuando nos referimos a personajes tan lejanos de la historia, la inmensa cantidad de tiempo que nos separa de ellos. En este caso, nada menos que casi 900 años. Una auténtica barbaridad. Sin embargo, resulta curiosa la comparación si lo examinamos atendiendo a la otra dimensión, el espacio. Parece entonces que al considerarlo así, no resultan tan distantes. Es interesante pensar que lo que el tiempo aleja tanto, pueda el espacio aminorarlo, concediendo a nuestra mente esa posibilidad de percibir hechos y personas tan remotos como bastante más cercanos, solamente al relacionarlos con nuestros espacios actuales. Veámoslo. Es muy conocida la Nacional 6, efectivamente, la carretera de La Coruña. En su punto kilométrico 114, cuando circulamos ahora por ella, pasamos por un pequeño lugar llamado Gutiérrez Muñoz, tan cercano a la carretera que se ven sus casas. Con seguridad que nunca habréis entrado al pueblo, pero posiblemente pasar seguro que sí, incluso muchas veces. Bien, pues allí precisamente, en ese pequeño pueblo, falleció una noche de octubre, nada menos que de 1155, nuestro personaje de hoy. Y curiosamente, también iba de viaje. Sería solo camino al principio de los tiempos, luego pues calzada romana y después cañada real. Ahora es autovía, es lo mismo. El caso es que por ella pasaba, puede ser que entonces a caballo, es igual, pero lo cierto es que en este lugar falleció. ¿Y quién era, oiga? Pues nada menos que una de las figuras más trascendentes de nuestra historia. Sí, un rey castellano, Alfonso VIII, el de las Navas. Tenía también otros nombres, le llamaban el noble, el bueno, el batallador, aunque por lo que se le conoce más, la verdad es que por el de las Navas. Ya, oiga, ¿y eso de las Navas? Bueno, es que fue nada menos que el vencedor de la batalla más relevante de la reconquista de España contra el Islam. Derrotó a los almohades allí en las Navas de Tolosa, cerca del puerto de Despeñaperros, que entonces era conocido con el nombre de Puerto de Muladal. Bien es verdad que hubo tantas batallas por aquellos tiempos, hasta que aquellos esforzados españoles, abuelos nuestros, fueron capaces de expulsar del territorio a los árabes, que casi puede parecernos que en realidad una más. Claro. ¿Y es que esa batalla precisamente fue más importante que otras? Uy, muchísimo, sin comparación. Ocurrió en el año 1212 y consistió en el triunfo más decisivo de las armas cristianas sobre el poder musulmán en nuestro suelo, que desde el año 711 lo habían conquistado. Fue esa batalla precisamente, la de las Navas de Tolosa, la que determinó el principio del final de su permanencia aquí en nuestra geografía. Eran las puertas que se abrían a la esperanza de un pueblo por conseguir su verdadera identidad. Fíjese cómo será de importante que hasta tiene un monumento, por cierto, muy bonito, en aquellos lugares donde se produjo. ¿Dónde? Pues exactamente en la Carolina, sobre el kilómetro 270-80 más o menos desde Madrid, en la autovía del sur. Y el caso es que anda que si la carretera de La Coruña es conocida,
no digo nada, la de Andalucía, sobre todo por Despeñaperros. Se trata nada menos que de la A4, un obligado itinerario cuando se va hacia cualquier parte del sur. Pues precisamente ahí nos encontramos nuevamente muy cerca de otra de las importantes vivencias de nuestro personaje. Bueno, por la que es más conocido. En este caso, uno de sus más señalados triunfos y por el que, como decimos, más se le conoce. Efectivamente, la batalla de las Navas de Tolosa. Oiga, ¿y los venció él solo? Hombre, la verdad es que él solo no, claro. Venció en la batalla, pero le acompañaban el rey de Aragón, el de Navarra y hasta el de Portugal. Y por supuesto también algunos obispos. ¿Ah, obispos también? Sí, oiga, sí. Entonces iban a la guerra hasta los obispos. ¿Qué cosas? Pues tendría que contaros ahora los pormenores de aquel combate. Pero casi lo evito, ya que podría parecer superfluo, puesto que de lo que verdad nos ocupa es recordar al protagonista. Digamos simplemente que ganó en el enfrentamiento, aunque no estaría de más recordar de pasada, sobre todo para algunos desmemoriados de ahora, que parece ser que se escuchaba en las filas cristianas tanto catalán, vascuence como castellano, así como que la primera línea de combate estaba mandada por un vasco, don Diego López de Haro, y se contaban entre las líneas de ambos flancos con tropas al mando de los obispos catalanes de Barcelona y de Berenguer de Palou, y hasta incluso también que las cadenas que aparecen en el escudo de Navarra son en memoria de aquellas que consiguieron los propios navarros desprender de los cuerpos de los guardianes del jefe supremo del ejército musulmán, el Miramamolín, a las que había mandado encadenar su guardia personal. Pero eso sí, lo que hay que contar es un detalle que seguro este sí nos aproximará más a la persona de Alfonso, que en realidad es lo que pretendemos. Cuéntelo. Muy curioso, verá. Existe delante del monumento del que le hablo, en memoria de aquellos hechos, una estatua de bronce como de un campesino, un pastor, en actitud de dirigir a los vencedores, los reyes, los obispos y todo lo demás. ¿Y quién es? Pues aunque no lo crea usted, es nada menos que San Isidro. Ahí es nada. ¿Cómo? Pues sí, verá. San Isidro había fallecido en 1172 y en el año 1212, después de la batalla, claro, se celebran exequias en la iglesia de San Andrés en Madrid, donde permanecía incorrupto su cuerpo. Asistió el rey a ellas y al ver los restos mortales, tremendamente sorprendido, afirmó con rotundidad y dando fe de ello que el cuerpo le era perfectamente conocido. Se trataba sin ninguna duda del labriego que el día antes de la lucha les había descubierto un paso entre los montes por donde el ejército cristiano pasó inadvertido, situándose en posición muy ventajosa con relación al enemigo. Sí, es efectivamente uno de los milagros conocidos del patrón de Madrid. Curiosísimo. Pero sigamos tratando de conocer mejor a nuestro protagonista de hoy, intentando poner en nuestra atención nuevamente en los espacios y olvidando un poco el tiempo que de él nos separa. Y no solo recordando sus triunfos, ya que en lo humano también son trascendentes los fracasos. Y naturalmente él también los tuvo. Y incluso se puede decir que hasta importantes. ¿Y esta vez dónde? Bueno, pues verá, ahora es una simple carretera comarcal. No es tan concurrida como las anteriores. Se trata de lo que ha sido toda la vida la Cañada Real y que, como es casi siempre, también había sido calzada romana anteriormente, que conducía a Emérita Augusta,
es decir, a Mérida. Pues ahí precisamente, en la Nacional 420, como se denomina ahora, a la altura precisamente de una localidad llamada Poblete, cerca del río Guadiana, existen las ruinas de un castillo del que no llegó a terminarse su fortificación. Se llama Alarcos. Muy cerca, en unos llanos contiguos, se desarrolló aquella batalla. ¿Y esta no tiene monumento? Pero hombre, ¿cómo va a tener monumento si la perdimos? Ah, claro. Sí, la perdimos efectivamente. Fue una gran derrota, aunque me gustaría que se conociera, para calibrar el talante de nuestro protagonista, un párrafo que transcribió un historiador eminente. Se llama Vicente Silió y escribe que las tropas de Yusuf eran tan superiores como para inducir al monarca cristiano a rehusar la pelea. Pero se hallaba Alfonso VIII en plenitud de su vida, con el vigor de los 40 años, y no pensó en ningún instante retroceder ante el enemigo. Prefería morir antes que contemplar la gran catástrofe que se avecinaba. Y a fe que si no hubiera sido por la intervención de algunos nobles que muy en contra de su voluntad lo sacaron del campo de batalla, allí hubiera sucumbido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tío más valiente! Fue clarísimamente un gran rey este soriano de origen, al que ahora nos estamos acercando en sus particulares espacios y vivencias, Alfonso VIII. Era el año 1155, cuando nacía en Soria, la ciudad del Duero, este personaje que supuso tanto para nuestra civilización. Nada menos que concedernos con su triunfo la ilusión de conseguir aquel anhelo que durante casi 5 siglos llevábamos pretendiendo conseguir: expulsarlos. Nos define el personaje uno de sus más asiduos compañeros, que estaba con él en las Navas y en otros muchos lugares, tantos que hasta en Gutiérrez Muñoz se encontraba con él a la hora de su muerte. Se trata de don Rodrigo Jiménez de Rada, un obispo diplomático, guerrero, uno de los fundadores de la Catedral de Toledo y además autor de una crónica histórica llamada De Rebus Hispaniae, en latín, claro. Habremos de reconocer, desde luego, que en este asunto de los obispos hemos retrocedido bastante. Además de ser religiosos, iban a la guerra y encima escribían historia. Pues efectivamente, tiene usted toda la razón. En su obra nos detalla las características de bastantes de los reyes de Castilla. Y de este específicamente dice textualmente: no se descomponía mucho en las adversidades, ni se exaltaba demasiado en las prosperidades. Lo que sí nos es conocido, por lo que nos cuenta la historia, es que tuvo una infancia, podríamos decir, bastante movidita, este rey, ya que en aquellos lejanos tiempos se le daba mucha importancia a la educación del monarca desde su niñez. Bien es verdad que habría de tenerla, dadas las exigencias de carácter fuerte, combativo y preparado para la guerra que se pretendían para cuando llegara a su edad adulta. Aunque también puede que tenga más importancia el hecho de que los nobles se disputaran desde tan corta edad sus influencias. Aunque no hay que olvidar que todavía eran reinos distintos. Castilla era una cosa y otra distinta, León. Por una u otra causa, el hecho es que su infancia hemos de considerarla verdaderamente turbulenta por las luchas entre las distintas facciones de la nobleza castellana de entonces, los Castro por un lado y los Lara por otro, que peleaban con verdadero apasionamiento en lo referente a la crianza y educación del monarca, ya que había quedado huérfano a muy temprana edad, solo con 3 años. Desacuerdos estos, entre ellos, que llegaron a convertirse en una verdadera conflagración armada en toda regla y que terminó cuando el bando de los Castro venció al de los Lara, cerca de la localidad vallesoletana de Villabrágima.
en la batalla llamada de Lobregal. Ocurría con ello que, al ser los castros aliados del rey de León, habría de ser llevado el muchacho allí para su crianza. Y dicen las crónicas, por supuesto, término este que se emplea normalmente cuando no están muy claras las cosas, que un hidalgo llevó secretamente al niño a refugiarlo en una de las ciudades fortificadas leales al bando castellano, Atienza, en Guadalajara. Bueno, ahora, sitiada con este motivo la ciudad por el ejército leonés, parece ser que existía en la localidad una cofradía de arrieros que, con habilidad y disfrazando al muchacho, lograron burlar al ejército asaltante, sacándolo del pueblo y conduciéndolo en 7 jornadas a sitio más seguro, Ávila. Es desde entonces, y hasta la actualidad, que en la localidad de Atienza se celebra, rememorando aquellos avatares, todos los años, el domingo de Pentecostés, una fiesta llamada La Caballada, y en la que se consumen 7 tortillas como recuerdo de aquellas célebres 7 jornadas de camino. Eran en realidad unos 200 kilómetros evitando la sierra, y en 7 días suponen jornadas de un 20 y 25 diarios, que bueno, en carro es importante. Y aparte del recuerdo, ¿existe ahora algo en Atienza que nos lo rememore? Pues sí, existe efectivamente una cofradía llamada de la Santísima Trinidad, que parece ser la heredera de la agrupación de arrieros que sacaron al chaval de la ciudad. Es fácil realmente visitar Atienza, y podríamos con ello, más que recordarlo, estar un poco más cercanos a él. Alfonso VIII. Fin de la primera parte.